Este fin de semana, después del amistoso contra el Standard en Bélgica, Luciano Spalletti se dio a los micrófonos de varios periódicos presentes y dio en lo que en mi opinión es la primera advertencia a la directiva. Pasó casi por desapercibido, pero sus palabras recuerdan algunas declaraciones dichas por el mismo entrenador en el pasado que llevaron a una ruptura interna, según lo que reportaron, entre el entrenador y el entonces director deportivo. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero traer a la mesa esta hipótesis o esta lectura que tuve de las declaraciones de Luciano Spalletti tras el amistoso en Bélgica y pedir su opinión al respecto, si están de acuerdo conmigo o simple y sencillamente estoy leyendo algo donde no existe una verdad en lo absoluto o siquiera un indicio de lo que me estoy planeando. Antes de empezar de lleno, obviamente no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas fundamentales que a nosotros nos ayudan muchísimo a llegar a muchísimo otro Juventini en el mundo que todavía no han encontrado su casa de Pueblo Juve. Así que chicos, entrando de llenos, ¿qué pasa? Obviamente sucede la situación del amistoso en Bélgica, la Juventus gana 1-0, gol de Miretti de tiro libre. En ese juego no juega Openda, obviamente, porque se está cerrando el préstamo del belga a el Lyon de Francia, lo cual debería estar ya concretizado durante las siguientes 24 a 48 horas, con el belga haciendo las pruebas médicas en Francia dentro de poco. De todas formas, el entrenador dio ciertas declaraciones post partido, ritual normal de cualquier partido, algunas pues obviamente sobre el partido, sobre algunos jugadores que llamaron la atención, otros que no, pero en sí dio unas declaraciones que me gustaría resaltar en particular porque no hablan necesariamente del partido, es más, hablan más de la situación estructural que existe dentro de la Juventus, que para mí fueron las primeras advertencias, la primera llamada de Luciano Spalletti a la directiva de la Juventus, como para decir, ojo aquí que se nos está acabando el tiempo y se puede poner fea la situación en el futuro. ¿Y cuáles son estas declaraciones exactamente? A él le preguntan si está nervioso por el mercado. Y aquí ustedes me perdonarán, pero les voy a leer textualmente lo que él responde, porque creo que es importante tomar en cuenta esa situación. Y él dice, yo enojado, sí, si hace falta, sí. Ojo ahí con eso. Pero solo debe servir para elevar el nivel de esta Juve. No estoy nervioso, también porque la directiva cuenta con toda mi confianza y veo cómo están trabajando. Recuerden esta parte. A pesar de tener un mercado complicado, cuando trabajemos todos juntos tendremos nuestras ventajas. Ahora, esta última parte, y veo cómo están trabajando, a mí me prendió una banderita porque hace exactamente 6 meses dijo algo muy parecido cuando se trataba del mercado invernal. Hay que recordar que Luciano Spalletti llega a la Juventus sabiendo la rosa que tenía, sabiendo la situación de la Juventus y en dónde estaba, y sabiendo que en el mercado invernal no le iban a poder traer mucho o casi nada. Y él, de todas formas, durante las ruedas de prensa, mientras el mercado invernal estaba abierto, hablaba de que necesitaba un centro delantero. Y le hacían una pregunta muy similar a esta, si es que había un poco de roce o descontento con la directiva, porque si recordarán, en ese entonces había mucho rumor, ¿no? Que había una ruptura entre Comolli y Spalletti. Y él dijo que no, que están las oficinas una al lado del otro y se la pasan hablando uno con el otro y él ve cuánto trabaja Comolli para tratar de encontrar los objetivos que le está pidiendo. También habló de cómo juntos debemos trabajar juntos para tener lo que esperamos. O sea, está prácticamente repitiendo la misma frase que escuchamos hace 6 meses. Y ustedes dirán, bueno, pero es normal. O sea, el director técnico debería decir que apoya a la directiva, que ve cómo están trabajando, que entiende el sacrificio, que juntos podemos llegar a una meta. Por supuesto, tiene todo el sentido del mundo. Pero si nosotros tenemos que creernos la narración de ese entonces, que al final llevó a una ruptura entre Comolli y Spalletti porque no le trajo los objetivos que él quería, porque al final del día la Juventus no hizo nada para clarificar esa situación. Permitió que los diarios y la prensa pues hablaran de esa ruptura a causa del mercado fallido hecho por Comolli. Por ende, si usted me está diciendo que, señor Spalletti, en ese entonces él veía cómo trabajaba tanto como Lee para traerle los objetivos y juntos ojalá puedan llegar a una meta, y aquí me lo está repitiendo, pues entonces yo uno más uno me da, Spalletti está descontento.
aunque obviamente diga que no, pero deja entrever que si es necesario, él también puede enseñar su descontento con tal de que ayude a la Juve a crecer. Una forma muy política de decir, sí, la verdad es que me tienen los que te conté bastante atravesados porque no me ha llegado nadie y hoy tuve que poner a Durmisi, un sub-20, que la hizo relativamente bien, porque no tengo un centro delantero, porque Jonathan David sigue de vacaciones y no me han traído a uno y lo llevo pidiendo desde hace 6 meses. Así leí yo esa respuesta. Después le preguntan sobre el retraso del mercado y responde, tenemos jugadores que regresan y debemos saber gestionar el retraso en el mercado, pero a mí me gustan jóvenes despiertos y con buenas perspectivas. ¿Qué responde? No puedo hacer nada al respecto. Tenemos los jugadores que tenemos. Ahorita regresan unos que regresan de préstamo, vamos a ver si los podemos incluir. Estamos trabajando con Douglas Luiz, ya vieron lo que hace Arthur en el campo, no es que tengo mucho a disposición. Prefiero traer a más jóvenes que por lo menos me corren un poco más, pero estos jóvenes despiertos y con buenas perspectivas no son lo que Spalletti está queriendo, no son lo que él está pidiendo, porque ¿qué pidió Spalletti? Personalidad y experiencia. Por eso sonaba Alisson, por eso sonó Dibu, por eso sonó Lukumi, por eso sonaba Bernardo Silva, en su momento sonó Lewandowski, experiencia y personalidad, no jóvenes despiertos con buenas perspectivas. Aquí te está diciendo, no me están teniendo lo que estoy pidiendo y me veo forzado a traer estos jóvenes a los amistosos porque es lo que hay. Le preguntan sobre Kolo Muani. Sé que están trabajando en ello. Tengo confianza y no presiono a los directores porque veo sus compromisos. Raro que diga eso. Estoy convencido de que la salida de Openda es una señal de que algo está por llegar. Señor Spalletti, explíqueme exactamente cómo la operación Openda ayuda a que llegue Kolo Muani. Porque en términos numéricos, en términos de salario, en términos de costo, no ayuda en nada. Nos estamos ahorrando solo 5,5 millones del salario de Openda. Pero si usted sabe una forma en la cual eso ayuda, soy todo oídos. Nosotros debemos tener claros cuáles son nuestros objetivos. Desde diciembre nos lleva diciendo que quiere un delantero centro. Trató de hacerlo por Dusan Vlahovic y recuerden aquellas declaraciones de Dusan Vlahovic durante la semana. Yo hice todo lo que tenía que hacer deportivamente y di mi reporte al club. La situación económica y de mercado ya le pertenece a la directiva. Como decir, yo les di todo lo que necesitaba para que ellos renovaran a Dusan Vlahovic, pero no me lo renovaron. Kolo Muani, bueno, yo veo que están trabajando, de nuevo regresamos a lo de trabajar, y no presiono a los directivos. Eso a mí me llama mucho la atención. Es raro que él abiertamente o sin que les pregunten, él comparta eso. No presiono a los directivos. A mí me parece raro. Es casi como esas cosas que te dicen como para tratar de pretender que no lo están haciendo. No sé si me entienden. Le preguntan sobre el Dibu Martínez. Estamos buscando a otro portero. Ok. Entonces ya 2 semanas seguidas que ponemos a Di Gregorio de titular en los amistosos, pero después de cada partido vamos a reiterar que nosotros necesitamos otro portero. No, así nos van a pagar muy bien por Di Gregorio. Y seguramente cuando estemos buscando porteros nos los van a vender bastante barato. No sé, ahí yo creo que si yo fuese un director deportivo le pediría a mi entrenador, Luciano, podemos por favor dejar de mencionar que estamos buscando un portero. Todo el mundo lo sabe, pero no hay que reiterarlo porque entonces se vuelve una necesidad y eso me perjudica en las negociaciones. Él lo sabe, es un entrenador viejo con mucho colmillo, pero lo vuelve a reiterar. Muchos encontrarán un nuevo destino durante el mercado. Dibu puede cambiar de equipo, sí, pero nosotros debemos reforzarnos de forma cuidadosa e inteligente. No tenemos muchas posibilidades de gastar, pero también veo a John Elkann muy involucrado junto a los directores, así que llegaremos a lo que estamos buscando. Ojo aquí, y lo voy a volver a leer. No tenemos muchas posibilidades de gastar, pero también veo a John Elkann muy involucrado junto a los directores, así que llegaremos a lo que estamos buscando. ¿Saben qué escucho yo ahí? Estoy harto de que estemos allá a finales de julio y no me han traído lo que necesito. Papito Elkann, deje la tontería y desembolse. Es una forma muy sutil, muy política de decir aquí estamos todos unidos, estamos todos trabajando juntos, estamos todos yendo por los objetivos necesarios, pero me falta lo que necesito. Y usted, Elkann, deje la tontería, mete unos billetes para que esta gente pueda cerrar, porque no tenemos muchas posibilidades de gastar.
Ahora, yo creo que Spalletti no entiende del todo la complejidad de las finanzas del equipo y la situación del balance de costos y el pacto hecho con la UEFA. No estoy diciendo que no lo entiende en lo absoluto, creo que no entiende algunas semánticas, porque el CAN puede meter 1.000 millones de euros y eso no va a cambiar el pacto. Nosotros tenemos que seguir haciendo un mercado inteligente, como dice él, pero que no sobrepase los costos del año pasado. En efecto, al final, lo reitero casi en todos los videos y estoy ya repitiéndome, dependemos de las salidas. Pero aquí, en esta ocasión, en estas 4 declaraciones que hizo Luciano Spalletti, yo escuché: estoy harto de la directiva que no me trae los objetivos que le pedí y estoy empezando a ver los mismos vestigios que me llevaron a una ruptura con la anterior directiva. Me veo obligado a usar a jóvenes porque no me traen a gente de liderazgo, personalidad y experiencia como pedí. Sigo sin tener un delantero centro y estoy ya a finales de julio y esta gente no me trae quien me dijo que me iba a traer, a pesar de que yo les di todo lo necesario para que me renovaran por lo menos a uno, y Papi Elkan se niega a meter más dinero para poder fondear lo que necesitamos comprar. Entonces, en resumen, yo veo un Spalletti que está frustrado. Se le ve también en las fotos que publica la Juventus a 2x3. Creo que la última vez que lo vi sonreír fue en la fiesta que hizo en su villa en la Toscana antes de la pretemporada. Así que, chicos, aquí o se empieza a mover la situación y la directiva empieza a crear lo que necesita el entrenador, o nos veremos en una situación muy parecida a la del año pasado en octubre, donde se empieza a filtrar que hay una ruptura interna porque el entrenador no está feliz porque no le trajeron los objetivos de mercado que había pasado. Pero díganme ustedes, ¿qué piensan al respecto? ¿Leen las mismas cosas que yo entreveo en estas declaraciones? ¿Les parece que estoy exagerando y estoy buscando pelos al huevo? Perfectamente aceptable, obviamente. Los leo con mucha atención. Gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.